Muy buenos días. Ahora vamos a hablar sobre la lumbalgia dirigido al público en general. Este es el sumario del tema a tratar ahorita. Vamos a ver qué es la lumbalgia, ver un poco de anatomía de la región, causas, clasificación, qué es lo que ocasiona, los síntomas que da, el examen que hace el personal de salud, el tratamiento y cómo evitar que nos pueda dar esta enfermedad. Primero vamos a ver lo que es la lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Es el dolor en la región lumbar, que se acompaña frecuentemente del dolor irradiado o referido. Como ven en la imagen, la zona lumbar es la zona que está de rojo, o que también conocemos como espalda baja, ¿no? Es importante saber que entonces que la lumbalgia sí es un síndrome doloroso que se origina en la región lumbar y que se puede irradiar eventualmente a los glúteos, las caderas o inclusive hacia adelante, ¿no? Diferenciando de una lumbocetalgia que ya tiene que ver un componente nervioso. Y en la epidemiología hay que saber que la lumbalgia es la enfermedad o la patología que se encuentra más frecuentemente en América y Europa. Es la principal causa del cual un paciente, una persona, falta al trabajo, y es una causa también principal de discapacidad permanente, ¿no? El 62% de las personas que tienen un primer episodio desarrollarán síntomas crónicos que durarán más de un año. Vamos a ver un poco de la anatomía del lugar. Como conocemos, ¿no? Esta es la columna vertebral, está dividida en 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y la región del coxis. Vamos ahora a enfocarnos en la parte lumbar. Esta es una vértebra lumbar, ¿no? Y acá están algunas, en otras vistas, lo que es la columna vertebral, la parte de la espalda bajo lumbar. Importante reconocerlo por el personal de salud para hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Nos vemos acá otros componentes anatómicos de esa zona. Entonces, también podemos ver que acá tenemos ciertos músculos, ¿no? En la zona lumbar, o sea, en la espalda baja. Tenemos músculos anteriores, medios y posteriores, ¿no? Lo más importante de la parte anterior es el músculo psoas o psoas ilíaco, ¿no? Cuya función principal es la flexión de la cadera. En el grupo medio tenemos otro músculo importante, que es el músculo cuadrado lumbar, cuya función flexiona lateralmente la columna hacia el mismo lado. Y en el caso de los dos, de ambos lados, cuadrado lumbar de ambos lados, es un extensor de la columna en la zona lumbar. Y tenemos ya músculos más profundos, o grupos posteriores, que es los músculos toracolumbares dorsales, que pueden ser superficiales o profundos, y cuya función principalmente es realizar de las superficiales, mantener la postura erecta, y de los profundos es realizar ajustes finos entre las vértebras. Seguramente ya habremos escuchado lo que es el nervio ciático en algún momento, ¿no? El nervio ciático es el nervio más periférico, más voluminoso y más largo del organismo. Como vemos acá, se origina de las raíces de L4, L4, L5, S1, S2, y por la región anatómica pasa por detrás de una musculatura, y mire, sale de la parte de la cadera, de la zona de abajo, y llega, como ven acá en la imagen, hasta el pie, ¿no? Entonces es un nervio muy voluminoso y largo. Vemos que las causas de la lumbalgia en sí, de 10 pacientes, 9 pacientes vienen por causas mecánicas y 10 pacientes por causas no mecánicas. ¿A qué me refiero yo con causas mecánicas? Por ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, ya una hernia a nivel lumbar, un paciente que tiene malas posturas, es sedentario, ¿no? O alteración en la caminata, ¿no?
Y en las causas no mecánicas que son muy más infrecuentes o menos frecuentes, tenemos una causa inflamatoria en la región, en la zona lumbar, o también puede ser cálculos renales, infección urinaria, ¿no? U otras. Entonces, podemos clasificar también la lumbalgia según el tiempo en que este dolor es, ¿no? Por ejemplo, una lumbalgia aguda se dice cuando el dolor es menor de 6 semanas. ¿No? O sea, y es importante este tiempo porque la mitad de los pacientes con lumbalgia, con un dolor agudo en la zona lumbar, la mitad remite en la primera semana. También tenemos una lumbalgia subaguda que es de 6 a 12 semanas, una lumbalgia crónica ya de más de 12 semanas y una lumbalgia recurrente que es ya que se repite este dolor. Ahora, los factores de riesgo de la lumbalgia. Tenemos los factores medioambientales, los estilos de vida y la herencia. Por ejemplo, en los factores medioambientales tenemos los factores propios del trabajo, ¿no? que tenemos todos. Por ejemplo, un trabajo físico pesado, una postura de trabajo estático, flexión, trabajo repetitivo, por ejemplo, en el levantamiento de peso, ¿no? Tenemos también factores psicológicos que tienen que ver con que nos dé un dolor así, como por ejemplo un trastorno de la personalidad, una mala relación en la familia, en las relaciones laborales, inclusive una situación económica de la familia. En el caso de los estilos de vida, las personas más gorditas que tienen sobrepeso y obesidad son más propensas a desarrollar esta enfermedad. El sedentarismo, ¿no? No hacer ejercicios, estar sentados, cargar objetos pesados, la postura incorrecta, como ven en la imagen, ¿no? Cuando estamos frente a la computadora o cuando estamos viendo televisión, también el fumar, ¿no? Y también tenemos factores hereditarios, el cual, por ejemplo, tener un familiar con un antecedente o que ha tenido dolor lumbar anteriormente, nos aumenta a nosotros el riesgo de poder padecerlo. Entonces, el síntoma principal de la lumbalgia es el dolor, ¿no? En el caso de que sea un dolor de causa, la mayor de las veces un dolor de causa mecánica, que es un dolor que ya creo que todos lo habremos sufrido alguna vez, un dolor que aumenta con el movimiento, cuando uno se agacha, cuando uno se levanta bruscamente, y este dolor cuando uno no se mueve o queda estático disminuye, ¿no? Y siempre hay un desencadenante previo, otra vez, como por ejemplo haber cargado o haber levantado peso de forma inadecuada, ¿no? Etcétera. Y en el caso de que sea una causa no mecánica o que tenga una enfermedad tras este dolor, ya es una enfermedad, por ejemplo, es un dolor ya más específico que puede ser en la noche o en el día y que no empeora con el reposo y que este dolor te hace que no puedas dormir y puede estar acompañado de fiebre, de malestar general, que puede estar eso ocultando otra enfermedad de fondo. Entonces, el personal de salud es importante al momento de evaluar al paciente, hacer la inspección. ¿Qué quiere decir? Examinar al paciente de pie, ¿no? Tanto mirando de frente al personal y mirando de costado. Y el personal de salud tiene que observar cómo está la columna, ¿no? Mediante la observación. También el paciente ya echado boca abajo, el médico ya palpa ciertos puntos de la zona lumbar o de la espalda baja, buscando puntos dolorosos que puedan ayudar a dar el diagnóstico. También tenemos dar pequeños golpes en la zona lumbar y esto siendo positivo o negativo, puede a nosotros, el personal de salud, darnos un diagnóstico de que es un diagnóstico de lumbalgia o puede dar otro diagnóstico, sea un problema gastrointestinal, un cálculo renal. Y también tenemos otros signos de diferenciación de la lumbalgia de dolor común muscular a un dolor también de origen nervioso con unos signos que también se realizan como el que ven en la imagen llamado signo de la Segue. Entonces, el tratamiento. Es importante conocer los objetivos del tratamiento de la lumbalgia en general. Primero tenemos, por ejemplo, lo importante es evitar la discapacidad del paciente, ¿no? Es importante que el paciente
reconozca su enfermedad y recomendar que el personal de salud recomiende al paciente reanudar la actividad en forma rápida, ¿no? Y otro objetivo importante es el alivio del dolor, calmar o disminuir el dolor y hacer este dolor de ser insoportable a ser soportable, ¿no? Con el cual el paciente pueda reanudar sus actividades de vida diaria, como salir a caminar, hacer actividades laborales en casa, barrer, cocinar, etcétera, ¿no? También es importante prevenir que la enfermedad vuelva a ocurrir. Y esto es precisamente conociendo el factor de riesgo que hemos hablado anteriormente. Si el paciente fuma, es sedentario, es gordito, trabaja con posturas incorrectas, ¿no? O carga peso en forma inadecuada, depende de qué trabaja el paciente, ¿no? Y otro objetivo es prevenir la cronicidad, o sea, que la lumbalgia se vuelva crónica, ya se vuelva de larga data, estudiando también los factores de riesgo. Es importante que el paciente que sufre de este dolor vuelva a la actividad de vida diaria y que es importante también tener la participación activa del paciente y que éste quiera ayudar a curarse. Entonces, empezamos con el alivio del dolor. El personal de salud siempre le va a indicar inicialmente lo que son fármacos, ¿no? Pueden ser fármacos que le calmen el dolor, que le descontracture la musculatura en la espalda baja. En el caso ya de la parte rehabilitadora, ya lo que son usar compresas calientes, compresas frías, usar corrientes que son principalmente que alivian el dolor, que son antiinflamatorias, ¿no? O si no, también masajes descontracturantes, masajes para aliviar el dolor en la zona. Y en el caso ya de la especialidad de medicina física propiamente dicha, hacer infiltraciones, ubicar los puntos dolorosos y hacer utilizar instrumentos que le quiten el dolor inmediatamente al paciente. Entonces, el tratamiento podemos dividirlo en dos, en el tratamiento de un paciente que tenga un cuadro agudo de menos de 12 semanas y un cuadro crónico. En el caso del cuadro agudo, es importante que el paciente repose, ¿no? Darle analgésicos para el dolor, ¿no? Darle, como había indicado anteriormente, descontracturantes musculares, infiltraciones y en la parte de terapia hacer estiramientos, ejercicios específicos, ¿no? Que no evite un mayor dolor en esa zona, masajes y terapia eléctrica para lo que es el dolor. No es importante conocer que la terapia, que el tratamiento de la lumbalgia aguda, o sea, en menos de 12 semanas, de 10 pacientes, 9 mejoran antes de las 4 a 6 semanas. En el caso del tratamiento de una lumbalgia crónica, que en menos del 10% llega a esta fase, el tratamiento también es con medicación, con calor, con electricidad para el dolor, con posturas adecuadas y ejercicios supervisados por el profesional, ¿no? Entonces, sin embargo, para que llegue a un proceso ya crónico a mayores de 12 semanas, es probablemente que el paciente tenga un problema de fondo, psicológico tal vez, o que tenga una otra enfermedad que le ocasione este dolor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos de saber para evitar tener o contraer esta enfermedad? Primero, lo importante es tener una buena condición física y hacer ejercicio. Evitar el estar sentado, evitar el sedentarismo, no hacer un programa regular de ejercicios, por ejemplo, de 3 a 5 veces por semana, tener una buena educación, higiene postural. Esto quiere decir que practicar una buena postura, estar cuando estamos frente a la computadora, frente a la televisión, sentarnos adecuadamente, que la pantalla esté a la altura de los ojos, que tengamos una silla también que sea adecuada, ¿no? Que la nutrición sea adecuada para mantener el peso adecuado, ¿no? Es importante el control de la tensión, del estrés, un buen manejo que hay que tener ante estas situaciones estresantes. Por ejemplo, usar soportes ortopédicos como el uso de faja, que hemos visto en la calle, personas que usan para cargar peso, se ponen una faja como protector de esa zona, dejar de fumar también, un descanso regular y adecuado,
y análisis del puesto de trabajo. Si sabemos que de repente estamos trabajando en un lugar que es un lugar que debemos de cargar peso bastante, tenemos movimientos, usar movimientos repetitivos de traslado de cajas pesadas, ¿no? Importante reconocer esto y hacer un adecuado tratamiento, por ejemplo, usando los soportes ortopédicos, ¿no? Y en estos trabajos también ahí se encuentra ya una sección ocupacional del cual el médico ahí puede analizar cuál es la mejor postura que puede tener, ¿no? Espero haya sido de su agrado esta exposición, esta bibliografía usada y muchas gracias.